Bueno, pues tenemos aquí en GDL Noticias de la Mañana la presencia del presidente de Mexicanos Primero y del director regional para la zona occidente de la misma institución. Usted lo sabe, quizá el organismo ciudadano que más hace y ha hecho en favor de la educación y cómo mejorar finalmente este factor de desarrollo tan importante. Hoy con un nuevo capítulo, Claudio X González, bienvenido, ¿cómo estamos? Miguel Ángel, muchas gracias. Alejandro Gómez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pues es un nuevo capítulo que se llama Los Invisibles, Claudio, ¿por qué? Pues efectivamente, mira, Miguel Ángel, hemos venido trabajando a lo largo ya de años para ver cómo mejorábamos la educación en primaria, en secundaria, en preparatoria, inclusive a nivel universitario. Pero estamos dejando fuera un factor que es fundamental. Toda la ciencia nos está diciendo que es en los niños de 0 a 3 años y también de 3 a 6 años en donde tenemos que invertir nuestro talento, nuestros recursos y poner toda nuestra atención. ¿Los invisibles es porque no los percibimos o no nos damos cuenta de ese sector? Efectivamente, están olvidados en México los niños de 0 a 6 años. Como que se ha quedado en manos nada más de las familias, que está bien que los atiendan las familias, pero tiene que también haber mucho apoyo institucional y del Estado mexicano para que los niños crezcan, desarrollen su talento y lleguen a la primaria con todas las posibilidades de aprender. Y eso no está sucediendo. Como te decía, la experiencia internacional nos dice que es en ellos en donde tenemos que poner la atención, en donde tenemos que generar buena nutrición, buena estimulación temprana, mucho afecto, mucho apapacho, apoyo a las mamás para que los puedan atender, también arreglos en tipo guarderías, digamos, pero que sean de primera, y luego lo que llamamos el preescolar. Todo eso tiene que suceder antes de la primaria y no lo estamos haciendo. Ninguno de esos pasos lo estamos cubriendo adecuadamente. ¿Por qué uno como papá pues siempre crece con la idea de que, bueno, la educación empieza hasta que van a la escuela? Pero finalmente creo que esta etapa es clave, por lo que estoy entendiendo. Absolutamente, los niños aprenden desde el día que nacen y tenemos que estar estimulando que estén aprendiendo constantemente y obviamente también nutridos y apapachados. En ese sentido, están en el olvido, como te decía, son invisibles los niños en México. Te doy algunos datos. 1 de cada 5 niños en este país, entre los 0 y 1 años de edad, no está registrado. En Chiapas es el 40%. ¿no? Entre más atraso, menos registro. Entonces ni siquiera existen para el Estado mexicano. Por eso son invisibles. Son invisibles, no los estamos viendo, no están en los registros oficiales. Por otro lado, también te podría señalar que en términos de inversión, estamos invirtiendo en México la mitad de lo que invierte Chile en sus niños de 0 a 6 años y una tercera parte de lo que invierte Corea en sus niños de 0 a 6 años. Entonces, para cuando nos llega la primaria, Miguel Ángel, ya van con una desventaja muy importante nuestros niños. Y luego, de lo que sí invertimos, que es insuficiente, solo una sexta parte lo invertimos en los niños de 0 a 3, que es donde deberíamos de concentrar la inversión. Entonces, tenemos problemas muy serios. Te añado, por ejemplo, 56% de los niños de 0 a 6 años de este país viven en pobreza. Hay mucho maltrato. Hay mucha desnutrición, inclusive llegando a grados de anemia, que significa que no se desarrolla adecuadamente el cerebro. Y luego, como decíamos, no hay apoyo para las mamás y los papás, sobre todo diría para las mamás, porque ahí hay un desequilibrio muy importante que tenemos que corregir. En 8 de cada 10 ocasiones es la mamá la que se está ocupando de los niños, ¿no? Eso se debería de equilibrar fuertemente. Y a la mamá, ¿no? Decíamos que queremos mucho a las mamás en México, pero no les estamos mostrando en realidad el cariño que merecen por la atención que dan, porque, por ejemplo, la mayoría de las mamás no tienen acceso a seguridad social, por un lado, y por otro lado, las que sí tienen momentos pírricos con los bebés antes de tener que regresar al trabajo, ¿no? Entonces, no hay un arreglo institucional, está quebrado en el país para atender a los niños de 0 a 6 años. No nada más es que no los vemos y no los atendemos, es que no existe el arreglo institucional para atenderlos, eso lo tenemos que corregir. Y eso está resultando en que nuestros niños se vayan atrasando en estos primeros años de vida, luego se nos atrasan más en la primaria, en la secundaria. Ya para cuando llegan a los 15 años, las pruebas internacionales nos están diciendo que van muy atrás de los niños escandinavos, de los niños europeos, de los niños norteamericanos, de los niños asiáticos. O sea, se acumula el rezago. Se va acumulando. Si tú no haces bien las cosas al principio, que es cuando mejor las tienes que hacer, y luego ya no puedes alcanzar al resto del mundo. Entonces,
Hay que ver a nuestros niños de 0 a 6 años de edad, eso va para los padres, eso va para los maestros, va mucho para las autoridades que no tienen un arreglo institucional adecuado para atenderlos, y va para todos los ciudadanos. Realmente todos nos tenemos que volcar a atender a nuestros niños menores de edad. Bueno, veía aquí en algunas de las cifras que sumados el Seguro Social y Sedesol, apenas llega al 40% la cobertura en materia de guarderías y estancias infantiles. Entiendo que esto es lo nacional. En el panorama regional para esta zona occidente y específicamente Jalisco, Alejandro, ¿cómo están las cosas? Pues es igual de grave el problema, es un problema a nivel nacional y el estado de Jalisco no es la excepción. Te doy unas cifras, 506,000 niños viven en pobreza, tenemos 3 de cada 10 madres que son adolescentes cuando son mamás, 46.9% de los niños no van a preescolar, tenemos 11,815 niños que no viven con ninguno de sus padres y tenemos 123,000 casos de anemia en niños menores de 4 años. Caray. Y son cifras de Jalisco. Son cifras de Jalisco, estas son específicamente aquí en Jalisco. Lo que vemos nosotros es que, y profundizando un poquito lo que dice Claudio, es un tema tan complejo que involucra temas biológicos, temas físicos, psíquicos, sociales, y involucra a tantas áreas como salud, preescolar, tu comunidad, donde vives, tu región, la zona, tus padres, las acciones privadas que están haciendo. Entonces tenemos que buscar la forma en que haya una sola cachucha, un solo responsable de este tema para que atienda todo. Es uno de los temas. Y otro de los temas que vemos es que hemos detectado que si queremos eliminar la anemia en Jalisco, podemos invertir 276 pesos por niño y esto nos daría un total de 2 millones para detección y 32 millones de pesos para regularizar a esos niños con anemia, digamos, dándoles sus vitaminas y minerales una vez al año. Esto representa el 0.04 del presupuesto estatal, o sea, es factible hacerlo. Hay que tener voluntad política para eso. Con un poquito que se ahorre por ahí de otras nóminas de maestros, por ejemplo, que no dan clases. Pero esto también implica un esfuerzo interinstitucional, ¿no? O sea, es la Secretaría de Educación probablemente en una parte, pero también todas estas instituciones enfocadas al cuidado de la niñez y de la mujer en este caso, ¿no? Es correcto. Sí, como te digo, realmente si no hay un trabajo coordinado, y por ejemplo hay un ejemplo muy claro, en Chile, que es Chile Contigo, que sigue al niño desde que está en la concepción de la madre hasta los 4 o 5 años que entra a preescolar. Tiene una cartilla única, en ocasión, algunas de las cosas que nosotros estamos proponiendo en el estudio que se deberían de hacer aquí, es un ejemplo muy claro, muy gráfico de cómo Chile se preocupa en un solo lugar por todos los elementos que el niño necesita y la familia necesita, porque también los papás necesitan guía para que esto funcione. Ahora, regresando contigo, Claudia, esto, a final de cuentas, ¿qué objetivo piensan ustedes que se pueda cumplir? Desde el punto de vista de sociedad, ya vimos todo lo que logró hacer Mexicanos Primero desde el lado de la sociedad, para incluso pues lograr una reforma educativa que, bueno, terminará por consolidarse, esperemos que muy pronto, pero ¿cuál sería el objetivo que tiene Mexicanos Primero en este sector, en el de los invisibles? Hace más de 7 años, Miguel Ángel, que inició Mexicanos Primero, nos propusimos que México conociera su situación real en materia educativa. Hay un dicho que dice, no, la verdad te hará libre. Sí, pero alguien le añadió, pero antes te hará miserable, en el sentido que tenemos que ver de qué tamaño son nuestros problemas, concientizarnos, jerarquizar en dónde tenemos que poner la atención, en dónde tenemos que llevar los recursos. Y entonces lo primero que queremos hacer es hacer visibles a los niños que hoy son invisibles y atender lo que no hemos atendido. Ya decía Alejandro, una cartilla que puede ser como la de vacunación, pero mucho más extendida, con todos los indicadores de un niño de 0 a 6 años, y no despegarnos es un tema fundamental. Otro es darles un hogar institucional, porque Miguel Ángel, ahorita una mamá que quisiera recibir atención para su hijo, podría ir al DIF, podría ir a Educación, podría ir a Salud, podría ir a Desarrollo Social, podría ir a la Presidencia Municipal, y en ninguno de esos lugares va a recibir la atención que requiere. Y entonces se fragmenta la atención y por lo tanto también el niño se queda con muchas carencias. Entonces hay que generar un hogar institucional. En nuestra opinión debe ser a nivel nacional en Presidencia de la República y a nivel estatal en la oficina del gobernador, y que desde ahí se coordine a todas las entidades que atiendan los niños de 0 a 6, porque es de esa importancia el asunto. También gastar más y mejor. A nivel nacional tenemos que gastar por lo menos 1.5% de nuestro PIB
en los niños de 0 a 6 años, concentrándolo en los más pequeñitos, en los de 0 a 3 y particularmente en zonas indígenas y en las zonas más pauperizadas, porque esos niños se nos están quedando irremediablemente atrás desde el principio. Involucrar más a los padres, no nada más a las mamás, y apoyar más a las mamás, eso es fundamental, con todo tipo de arreglos institucionales, y que todos los ciudadanos entendamos que este no nada más es un tema de gobierno, también es un tema de la sociedad civil organizada y de todos los que estamos interesados en el futuro de nuestro país. Claro, y bueno, pues saber que la vida comienza desde el minuto 1 y que desde ahí comienza el proceso educativo, que es quizá lo que tenemos que romper ese mito de que tenemos que esperar hasta que entren a kinder para pensar en que hay que empezar a educar a los niños, ¿no? No, de hecho, y te paso la palabra, Alex, pero yo diría, es más importante esos primeros 6 años de vida que la primaria y que la secundaria. Son más importantes. Aún más importantes. Aún más importantes. Claudio lo decía en su presentación, o sea, los 1000 primeros días del niño son factor fundamental, te marcan tu futuro. Un niño que se atiende correctamente a esas edades es un niño que va a ser bien, o va a entrar en su primero de primaria con las condiciones que debe de entrar. Un niño que se desatiende ahí va a marcarse el resto de su vida, ¿sí? Y también otra cosa muy importante, el gasto que nosotros podamos hacer o la inversión que podamos meterle, peso invertido en un niño chico, es muchísimo más rentable que un peso invertido en un adulto que tiene un problema. Bueno, pues la verdad ponderamos este enorme esfuerzo porque abren un nuevo capítulo en materia de la ruta que debe seguir el proceso de educación en nuestro país y bueno, por supuesto no en menoscabo de seguir trabajando con todo lo demás, que ya es muchísimo el trabajo que han obsequiado ustedes a la sociedad. Muchísimas gracias, Claudio, Ángel, muchas gracias. Y felicidades, la verdad. Gracias, y por vamos a estar aquí muy ocupados en informar a usted de pues todas estas cifras, todas estas condiciones que finalmente son fundamentales para poder abatir en realidad el rezago educativo en nuestro país. Continuamos con más. Gracias. Gracias a ti.